Después de aventurarnos durante 3 días en explorar parte de los puntos más importantes o más conocidos de Nusa, nos toca retirarnos. Pero siempre voy a llevar en mi corazón esta isla porque fue donde se cumplieron muchos de mis sueños viajeros y que definitivamente si vienes a Bali tienes que incluirla en tu visita. Pero esta aventura no ha terminado en Bali. Ahora nos van a tocar, mira, unos días de diversión, relajación, culturales en otra parte de la isla que me emociona bastante que vean y que el día de hoy les estaré compartiendo cómo es que nos movimos para poder llegar allá y en dónde nos vamos a quedar durante estos días restantes en Bali. El último desayuno. Qué triste. Las otras villas lucen así, que estas ya están apartadas todas y por eso no nos pudimos quedar aquí. Bye. Bye bye. Miss Natalie. Thank you. Bye bye. Ya nos vamos. Qué triste. Adiós a este mini paraíso. Thank you. Nos tuvimos que mover desde el hospedaje hasta el este de la isla para poder tomar el ferry que nos va a llevar a nuestro siguiente destino. Claro que con nostalgia fuimos recorriendo un poco de la isla y la verdad este puerto no es para nada como al que llegamos el primer día. Aquí están separadas las diferentes operadoras de ferries y se empieza a ver un poco más el caos por las calles, viendo a gente caminando con sus maletas y la gran parte no está pavimentada. Bueno, y nosotros teníamos que tomar un ferry porque nos teníamos que mover de nuevo a Bali, pero ahora en específico a una zona que se llama Uluwatu, donde perfectamente te puedes meter a nadar y disfrutar de esta parte de la isla que te comenta que aún no está tan explorada como Ubud o Canggu. Los de nuestro hospedaje se la mega rifaron porque ellos nos ayudaron a conseguir boletos, ya que estábamos en martes y la verdad no nos salían casi ninguna salida y de hecho tuvimos que viajar hasta este puerto y no al que quedaba más cerca porque de ahí no había salidas. La verdad todo es un poco caótico, hay mucho ruido, mucha gente y las instalaciones no son las mejores, así es que sí estaba un poco temerosa de cómo iba a ser nuestra experiencia viajando con el Rey de Reyes, pero ya que vi como el ferry se miraba bastante bien, en muy buenas condiciones. Tiene 2 pisos, el piso de arriba es el VIP y pagas un extra para poderte sentar ahí y si no el precio normal te incluye para poder estar abajo, pero aunque todo luciera bastante bien al momento, yo quería verlo en acción para ver qué tanta diferencia se notaba con el anterior y la verdad que mis respetos, no se sentía casi nada el movimiento, tenías un poco más de espacio, los asientos y lo más importante que sí tenía los chalecos salvavidas. Y ahorita ya se está comenzando de que a parar la gente, el barco está yendo más lento, miren. Pero agradecida con el universo, que fue lo que dije yo, de que por favor yo quiero irme en uno de regreso que no sea igual. Es que me está diciendo David que podemos pedir el taxi que nos lleve al Kentucky y pues de ahí pedir el Gojek. Pero miren, este puerto la verdad sí está muy bonito, muy espectacular, es el Sanur. Sí tiene así de que hasta su diseño y todo, pero en verdad recomendado 10 de 10, el Rey de Reyes. La bajaron y estaba atrás la maleta de nosotros. La verdad sí se pone complicado porque está poquito el espacio, entonces todo el mundo quiere agarrar su maleta y pues te puedes caer en un mal movimiento, pues que alguien te haga para atrás o algo así. Ahí viene. Tienes que ver bien el piso porque hay unos tablones que se salen. Bueno, aquí fue donde tomamos nuestra famosa bebida y comida el día que íbamos para cruzar a Nusa Penida. Y bueno, aquí sales. Yo te recomendaría más que con cuidado te cruzaras así, porque de la otra forma das mucha vuelta. Donde está esta cosita, este pico, ahí es donde está el puerto.
Los carros por lo general no entran acá si vienes con Gojek, te dejan más al principio, que es donde están las agencias. Y aquí está Axe Stone, que era con los que quisimos viajar, pero pues si tienen horas específicas. Hay baños, también hay un cajero automático, que ahí fue donde sacó dinero David. Y para celebrar que llegamos bien. Cheers. Oh, like advertisement. Ala, venden un chorro de las cosas que venden por allá. No. Bueno, y pues te empiezan a acosar todo el mundo. Y está complicado. La verdad ni idea cuánto cobren, pero les digo, esta es la parte donde están todos los fast boats. Y el camino es como así, en Faustito pues. Y se supone que aquí nada más te pueden venir a dejarlos tirar. No puedes tomar. Veremos. Finalmente ya le preguntamos a uno cuánto nos va a cobrar para el KFC, el Kentucky pues, que está bien cerca, es como 3 minutos en carro, y nos quería cobrar 70 y ya le dijimos que 60 y pues ok. Pero el señor de qué, pero ¿a dónde más van ahí? Y así pues a fuerza nos quiere llevar a nuestro destino lugar pues. Pero bueno, nos paramos en este, que está más grande, que es un Alfamart, de los que estuvimos visitando cuando estábamos en Ubud. Y están así por todo el camino, son unos hombres de morado y no te dejan de hablar. No se pase. Ah, sabía que iban a venderlo con arroz. Miren, la verdad está súper grande y bien limpiecito. Tienen un montón de opciones. Tienen gratis wifi. Papas se ven bien fritas, el refresco, este que es ya de avocado. Ok, es una explosión de sabores. Aquí los hacen picantes, que chamacos, es lo único malo. Nuestro conductor nos preguntó si queríamos agarrar este tipo de carretera, este puente, para poder llegar a nuestro destino, y nosotros dijimos que sí. Yo ya lo había visto en el internet y me parecía una excelente idea para evitar un poco el tráfico. Además que tenía mucha curiosidad por conocer ese lado de la isla, ya que no íbamos a poder visitarla en este viaje, y la cual me pareció interesante, pero después de 1 hora llegamos a nuestro hotel. Hola y bienvenidos a mi crib. Bueno, siempre quise decir eso, pero ya. Hola Vogue, bienvenido, ven, pasa, te voy a hacer un room tour de aquí, de nuestra última parte de nuestro viaje, que es Uluwatu. Bueno, vamos a empezar con la parte de las maletas, la sección maletera. Normalmente en los otros lugares en los que estuvimos no teníamos ese lugar, entonces la maleta nomás ahí la teníamos de que en medio, en el paso, lo cual le da un punto extra. Luego tenemos el espectacular o armario, que está súper amplio, la neta, para los 6 días que nos vamos a quedar aquí. Miren, voy a descargar todos mis outfits por aquí. Baño, ¿están listos? ¿Estás listo? Bien, vamos. Para empezar tenemos esta área que está medio amplia. Ya no tenemos tristemente bañera, pero pues tenemos toda esta área grande, mira, para que si te quieres bañar de que y desde aquí podemos ver, ven, acércate, no te des miedo, podemos ver todo el cuarto. Puedes estar viendo la televisión mientras te estás tomando una ducha. La zona donde podemos arreglarnos, pues el área del baño normal. Todavía tenemos aquí el tradicional, esta cosa, no sé cómo se llama, que es para enjuagarte la colilla. Aquí tenemos el área como para poder ver nuestra outfit completo, y también donde está la neverita, como diría Bad Bunny.
Ahí ya pusimos unas agüitas que tenemos como amenidades. Después sigue como esta área que es como la área del café, muy importante. Y la tele que no está súper grande, pero pues va a hacer el paro yo creo. Aunque aquí venimos a andar en la calle, no tanto en este lugar. La cama, que son 2 individuales, miren. Algo muy importante que no se me olvide es el aire acondicionado. Aquí, mira, en Bali siempre lo vas a necesitar. Es como un empalme pues de que hace calor y hace humedad. Y mi parte favorita que mira, te puedes levantar así de que, ay, me desperté y luego como la diosa. Yo quiero ver mi balcón. Tenemos el aire del balcón con 2 sillas muy básicas, la verdad. Y de repente, tras, tenemos esta tremenda vista de dioses que da directamente a la alberca. Este fue como nuestro room tour del último lugar donde nos vamos a quedar en Bali. La verdad me hubiera gustado hacérselo así en los otros lugares, pero pues ya saben, el universo quiso que aquí se lo hiciera. Más vale tarde que nunca, y eso está muy presente en mi vida. Probablemente no me van a ver nada porque está súper oscuro. De que si me hago luz así parezco fantasma, pero bueno, o no sé cómo se dice, monstruo, no sé, pero ya estamos aquí en el lugar. La verdad está muy cool, me recuerda mucho a México. Nos toca atrasito de la cocina, entonces estamos viendo todo el movimiento, todos los platillos, que a mí me encanta. El precio pues está bien porque es como un lugar súper popular. Qué rico, miren. Y ahora ya que salimos del lugar vamos a caminar para encontrar el mejor gelato que David vio por 4.9 creo. Solo que sí está un poco complicado porque hay un poco de tráfico. Aquí hay muchos restaurantes. Plebe, sí se cumplió lo que les dije. David sí quiso comer gelato, pero no el que estaba afuera, sino encontró uno que tenía puntuación de 4.9, que descubrimos que era el mismo que compramos en Ubud. Si los etiquetas te dan un cupón, pero nosotros pues no los etiquetamos a tiempo y no pedimos el cupón. Miren, mucha gente se va así caminando, prefiero literal. Hay que salir más. Veo, yo creo que ya que nos vamos al carro y en el puerto.